Un día pues ella platicaba, ¿verdad?, conmigo y me dijo de que ella quería irse para los Estados Unidos. Más que todo, pues ella le hacía falta mucho a su papá, ¿verdad? Y ella quería verlo. Y pues ese momento pues pasaron días y se tomó la decisión de que ella pudiera, ¿verdad?, emprender ese camino, ¿verdad? Que fue un día 10 de agosto, ¿verdad?, del 2010. Ella se fue de este lugar. Ya el 10 agarró camino, el 14 yo recibí una llamada de ella, ¿verdad? Porque es lo que esperábamos, la llamada de ella, ¿verdad? Y ella solamente las palabras que me dijo fueron, mami, yo estoy bien, cuídense y saludes a todos. Y pues fueron palabras de que hasta aquí jamás me van a olvidar a mí, ¿verdad? Porque fueron las últimas palabras que yo la pude escuchar. Soy el padre de Glenda Yaneira Medrano Solórzano. Pues mi hija agarró rumbo a Estados Unidos en el 2010 y esa es la causa por la que estoy yo acá, por la desaparición de ella, y quisiéramos pues saber la verdad de lo que ha sucedido, porque hasta este momento nosotros pues vivimos con una incertidumbre que no sabemos si es ella o no es ella la que hemos enterrado. Cada año, miles de salvadoreños dejan su hogar en El Salvador para buscar un futuro mejor en Estados Unidos, de forma indocumentada. Aunque ya se sabe que el camino está lleno de obstáculos que pueden poner en peligro sus vidas, esto no ha sido un freno para los migrantes salvadoreños, en su mayoría jóvenes, que se aventuran a cruzar las fronteras. En el mejor de los casos, muchos de ellos no logran llegar a su destino y regresan a su casa. En el peor de los escenarios, no se sabe nada de ellos. Los familiares de estos migrantes sufren cada día por no tener noticias de sus seres queridos. Fue muy triste, muy doloroso ver que un hijo, ¿verdad?, agarre camino. Y bueno, a uno lo que le queda es pedirle a Dios de que Dios los guarde y los proteja, ¿verdad?, en esos caminos, porque es de riesgo, porque uno sabe que son de riesgo, pero a veces la misma situación económica y la delincuencia, ¿verdad?, es lo que a veces a ellos los hace irse. Como entre la 1:30 a las 2 de la tarde, pues se acercó un carro acá, que era el de Relaciones del Exterior, que era Cancillería. Pues venían 2 personas, ¿verdad?, llegaron hasta acá adentro, entonces me preguntaron que si aquí vivían, ya me dio el nombre mío y el del papá, y yo le dije que sí. Y luego me dijo, ¿y Glenda? Me dijo, sí, le dije yo, sí. Y ella me dijo, ella no está trabajando, me dijo. No, le dije yo, ella, le dije yo, ahorita le dije yo, se fue, va para los Estados Unidos. Y ya vio las noticias, señora, me dijo. No, le dije yo, sí, ya vio lo que está pasando. No, le dije yo. Mire, me dijo, yo aquí traemos una noticia, me dijo, y le venimos a decir, me dijo, que hemos encontrado, me dijo, un documento al lado de un cadáver, pero no le aseguramos que sea ella, me dijo. Mirna Solórzano y Miguel Medrano sufrieron la partida de Glenda hacia Estados Unidos y que, según datos de las autoridades mexicanas y salvadoreñas, fue una de las víctimas de la masacre de Tamaulipas, sucedida en San Fernando, México, en 2010. Donde masacraron a 72 migrantes de Centroamérica y Sudamérica. Cuando repatriaron sus restos, le prohibieron abrir el ataúd de su hija. Sin embargo, ella desobedeció y lo abrió para comprobar si era su cuerpo. Era un cuerpo, pero como con cal, como así, ¿verdad? Todo así, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir si era hombre o era mujer, pero la verdad es de que yo no pude reconocer. A pesar de esto, se le hizo un sepelio y fue sepultada en el cementerio de Jayaque La Libertad. Hasta 2017, Mirna y Miguel no tienen certeza de haber enterrado el cuerpo de su hija. Empezamos a recibir terapias psicológicas, empezamos en Cancillería. Estando en Cancillería estaba una psicóloga
porque ella siempre me preguntaba y me decía, Mirna, yo veo que en ti hay dudas. Yo tenía dudas, ¿verdad? Entonces quería ver fotos, le dije yo, de que cómo las habían encontrado para estar segura si era ella. Entonces me dijo ella de que si siendo tan doloroso, me dijo, ¿estás de acuerdo para verlas? Me dijo, sí, le dije yo, no importa, le dije, aunque sea mi último día, pero yo quiero ver cómo las encontraron, le dije yo, va. Porque también lo que fue de México, nunca nos buscaron, nunca nos llamaron, nunca pues buscaron a los familiares, ¿verdad? Yo lo que yo quiero es, les dije yo, que hagan la exhumación en El Salvador con el cuerpo que me entregaron a mí. Ahí sí, les dije yo. Si ahí sale que es ella, pues yo estoy de acuerdo en todo, les dije. Así como el caso de Mirna y Miguel, existen muchos casos más en los cuales las autoridades mexicanas dejaron dudas en la identificación y repatriación de cuerpos hacia los países de origen de estos migrantes asesinados en las masacres de Tamaulipas en 2010. Las 47 fosas clandestinas con 195 restos en 2011 y los 49 torsos localizados en Nuevo León en 2012. En ese momento México decía, no son restos de personas humanas los que han sido encontrados por ejemplo, estas 47 fosas clandestinas, ¿verdad? Ellos decían que eran restos de animales, decían que era cualquier cosa y negaban lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en los países de origen, Honduras, Guatemala, El Salvador y otros, incluso Brasil, en algunos de estos casos que mencioné, estaban buscando a sus familias porque nunca más se volvieron a contactar después del último contacto que fue Tamaulipas, por ejemplo. Los países empezaron a exigir la identificación de esos restos cuando ya México no podía negar más que no eran restos, de que eran restos humanos, y empezó a repatriar cuerpos. Hizo la identificación por parte de PGR mexicana, empezaron a repatriar cuerpos a los países de origen. Sin embargo, hubieron diversas anomalías. Las identificaciones no eran realizadas con estándares internacionales de protección a derechos humanos, porque en muchos de los países llegaron, por ejemplo Guatemala, llegaron ataúdes con piedras, incluso con armamento o con cuerpos equivocados. Entonces no había una certeza para las familias de que esa persona o esos restos que les estaban siendo entregados realmente correspondían a sus parientes. Ante las deficiencias detectadas en las investigaciones y la falta de respuesta efectiva para las familias de migrantes centroamericanos y mexicanos, en 2013 se creó una comisión forense que serviría para esclarecer estos casos. Fue una lucha de las familias el que el equipo de antropólogos pudiera conformar lo que hoy es conocido como comisión forense. Que la comisión forense hoy en día está conformada por el equipo de antropólogos, la PGR mexicana, institutos también como homólogos acá como el Instituto de Medicina Legal, ¿verdad? Que allá sería periciales, y también se logró que organizaciones de familiares estuvieran siendo parte de esa comisión forense firmando convenios. El equipo forense argentino ha sido uno de los que ha apoyado bastante en la historia de El Salvador. Apoyó para las identificaciones de los restos que fueron localizados por las masacres ocurridas durante el conflicto armado, y de ahí entra un periodo que el equipo argentino se mueve a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, por el problema que había de las mujeres desaparecidas y todo eso, ellos fueron a apoyar allá las identificaciones. Entonces viene el equipo argentino a El Salvador porque se dio cuenta que aquí había un comité de familiares y empezamos a tener esos diálogos. Pero para hacerlo más formal fue que se incluyó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría. Se crea el banco en agosto del 2010 y desde esa fecha ha venido trabajando en tomas de ADN con los familiares para hacer la búsqueda e identificación de restos, tanto en México como en Estados Unidos. El Banco de Datos Forenses surge como el primer banco en la región a nivel de Estado y de organizaciones de sociedad civil, que es parte también de los logros de Comisión Forense. Cuando comentaba que Comisión Forense fue creada, fueron firmados los convenios necesarios y pertinentes,
pues se empezó a impulsar que en los países de origen hubieran bancos de datos con los que pudieran coordinar para así garantizar que los estados de los países de origen también participaran de manera activa dentro de las identificaciones y notificaciones a las familias. Gracias al trabajo del Banco de Datos y de la Comisión Forense, quienes visitan El Salvador con regularidad para hacer tomas de muestra de ADN, se ha logrado esclarecer casos de migrantes desaparecidos que han sido buscados por mucho tiempo por sus familiares, como es el caso de Bertila Parada, quien sufrió la desaparición de su hijo Carlos en 2011, cuando él buscaba llegar a los Estados Unidos. Se fue el 17 de marzo del 2011, salió de aquí de la casa. Y pues iba en el camino, me iba llamando, que iba muy bien y que pues siempre con el temor, porque en el 2010 se había oído la noticia de la masacre que había habido de los 72. Y sí tenía él mucho miedo, pues y yo, por igual, entonces me iba llamando. Ya el día 27 me llamó que tomó un autobús que iba para Reynosa. Y bueno, ya de ahí fue la última llamada que recibí de él. Bertila acudió a una de las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero afirma que no le investigaron el caso sino hasta 7 meses después de haberlo presentado. Fue hasta 2012 que le avisaron que habían encontrado el cuerpo de su hijo y que éste sería cremado, luego de resolver una serie de confusiones entre las autoridades salvadoreñas y mexicanas. Fue cuando ya nos avisaron y fuimos y sí era que tenían información de que había sido encontrado conforme los ADN que nosotros habíamos dado. El caso de ella fue un poco complicado porque el hijo de ella fue víctima fue localizado en las fosas del 2011. Entonces, desde el 2011 empieza un proceso donde lamentablemente las autoridades mexicanas jugaron un papel que dejó mucho que desear. Porque de México notifican a la Fiscalía de El Salvador que hay un cuerpo, que notifican a la familia, viene la Fiscalía, notifica a la familia, pero querían traerlo incinerado. A todo esto la familia dijo que no, que era un derecho y que ellos querían en que sean los huesitos, pero lo querían. Ya viene el regreso de México cuando encuentra ya oposición de parte de COFAMIDE, del comité, de parte de la fundación, de que yo me negaba a firmar los documentos. Ya empezaron a decir que mi hijo no lo habían encontrado y que de dónde habían sacado El Salvador si México nunca mandó un reporte de que lo habían encontrado. Pues allí fue donde la salud mía colapsó, porque para mí, o sea, lo teníamos en que sea muerto, pero ya lo habíamos encontrado. Y luego dicen, no lo tienen, ya no lo tenemos, nosotros nunca hemos dado tal aviso, no tenemos tal información. Entonces eso a mí la fundación puso un amparo y gracias a Dios, a ese amparo pues se paró la cremación. De hecho, en el caso de doña Bertila, es un ejemplo de cómo Comisión Forense funciona. Y el caso de doña Mirna es el ejemplo de como Comisión Forense ahí no participó, se ven todas las deficiencias que tienen que ver con la no identificación y notificación. Entonces, en el caso de doña Bertila, a ella le hicieron todo un informe completísimo, le dieron todo el tiempo necesario a doña Bertila y su familia para que ellos preguntaran lo que quisieran sobre la identificación y el proceso de cómo habían llegado a esa identificación. Ella pudo decir, yo la escuché decir, sí son los restos de mi hijo. Yo la ropa, para ellos es importante reconocer a sus hijos, claro, no en las condiciones que hubiera querido verlo vivo, pero pudo saber que bueno, está muerto, pero entonces hay que cerrar un ciclo y quizás iniciar otro que tiene que ver con la investigación. Entonces ahí los familiares deciden si sí o no quieren la investigación, ¿verdad? Aunque México está en la obligación de investigar porque ha habido un delito cometido. Logros del Banco de Datos Forense
según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta 2017. Casos: identificados 49, notificados 49, repatriados 37, inhumados en Estados Unidos 3, pendientes de repatriación 9. La Comisión Forense está logrando que la identificación de las personas desaparecidas sea precisa. Sin embargo, esto no evita que los familiares de los migrantes desaparecidos vivan un proceso emocional que les afecta en su salud. Organizaciones internacionales como Médicos del Mundo y el Comité Internacional de la Cruz Roja también han brindado su ayuda para que estas familias logren sobrellevar esta carga en su vida cotidiana. Logramos ver que el trastorno de ansiedad empieza a generar otro tipo de trastornos, que pueden ser, por ejemplo, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, pero por lo general las y los compañeros que se encuentran dentro de este proceso de búsqueda de migrantes desaparecidos, que es diferente a la búsqueda interna en el país, sí vemos que hay una situación tanto de ansiedad, depresión y trastornos alimenticios que tienen que ver, todos desencadenantes de ese proceso. El CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero también el movimiento de la Cruz Roja se ha implicado en el tema para responder a las necesidades de los migrantes, que sean necesidades básicas, ¿no? Acceso a la salud, acceso a la información, acceso a poder guardar contacto con sus familiares, posibilidades de albergue durante la ruta migratoria. Son todos temas que se han estado, respuestas que se han apoyado a lo largo de la ruta migratoria, de aquí, diría, hasta Estados Unidos, ¿no? Pasando por todos los países entre los dos. Pero que es necesario que los estados asuman que son personas las personas migrantes que se van, pero también los que se quedan, y que asuman un rol de garantes de derechos, o sea, que asuman lo que dice la ley especial que da vida al conmigrante. Ley especial para el desarrollo y protección de la persona migrante y su familia. Entonces ahorita como que hay una gran preocupación por la cantidad de personas retornadas que hay, pero y sentimos que está un poco de lado el tema de los familiares de los migrantes desaparecidos. Entonces, para los familiares, la cuestión es a veces cómo ayudarlos, a organizarse, a visibilizar el problema que tienen. Es casi darle voz, ¿no? Darle un poco más de voz a las familias para que puedan exigir respuestas o obtener respuestas, exigir y obtener respuestas al fin y al cabo. Es lo que nos damos cuenta, porque cuando hablamos de desaparecidos, estoy hablando ahora de los desaparecidos vinculados con la migración, pero la desaparición, puede haber casos de desaparición forzada, aquí en algunos países ha habido desaparecidos durante el conflicto, hoy día todavía desaparecidos. Entonces, lo que vemos, el impacto sobre las familias, que es muchas veces el mismo, ¿eh? Es la desesperación de buscar respuestas, de buscar a veces cuerpos, de poder cerrar el caso, de tener una respuesta, de acceder a la verdad. Actualmente, el Estado salvadoreño, a través de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, realiza esfuerzos por cumplir con la demanda de búsqueda de los familiares de migrantes desaparecidos. Sin embargo, aún se espera mayor protagonismo a nivel diplomático para abogar por que el Estado mexicano ponga más empeño en la investigación y búsqueda de salvadoreños extraviados en su territorio. Nosotros entramos a cárceles y pedimos los listados. Vienen las autoridades y nos dicen, no se las podemos dar, la tiene que solicitar el consulado. Vamos donde el consulado, nos dicen, a mí no me la dan.
Entonces, ¿quién está mintiendo? Entonces, nosotros decimos que es necesario un papel más agresivo en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, porque cuando entramos a las cárceles es una lástima ver las condiciones también en las que se encuentran. Aparte de las condiciones insalubres que están pasando, las condiciones de discriminación que existen ahí, de abuso por parte de los mismos internos o de las mismas autoridades por el hecho de ser salvadoreños. Yo creo que todas las instituciones también podrían hacer muchos más esfuerzos. Si esto fuese una prioridad estatal, si pudiera estar sobre la mesa las líneas dentro de una política nacional, que si bien es cierto, existe a light modo, pero existe. Y es desde ahí donde tratamos de ver qué se hace con las instituciones, pero no es una prioridad. Estamos buscando que sea una prioridad y es por ello que hay algunos actores que para nosotros son importantes tener a la mano de la misma, organismos internacionales. La capacitación que deben de tener los consulados es importante, porque muchos desconocen los procedimientos o los mecanismos que existen ya para la búsqueda. Nosotros como comités o organizaciones hemos estado luchando porque se creen mecanismos de búsqueda en México. Está uno que fue creado en el 2015, en diciembre, el mecanismo de apoyo exterior. Ese mecanismo te dice que el gobierno mexicano está en la responsabilidad que si existe alguna denuncia de desaparición dentro de su territorio, cualquier consulado en los países centroamericanos o donde se encuentre el familiar afectado puede poner la denuncia. La idea es que se coordine con los estados de origen, con los países de origen. Acá en El Salvador ya hay denuncias interpuestas bajo este mecanismo, hay 21 denuncias que fueron interpuestas en diciembre. En octubre van a haber otras denuncias de este año 2017. Sin embargo, lo que se ha estado solicitando desde los comités de familiares en los países de origen y también los familiares de México es que se amplíe el mandato de la Comisión Forense. ¿Para qué? Para dotar de certeza a las familias y que las familias puedan gozar de, aún dentro de un contexto tan difícil como puede ser saber que ha muerto o ha sido asesinado un ser querido, pero que tenga una identificación y una notificación digna y la certeza de que esos restos son de su ser querido. Asimismo, que hay un fortalecimiento del Banco Forense en El Salvador. ¿Para qué? Precisamente para lo mismo, ¿verdad? Para dotar a sus ciudadanos y ciudadanas de esa verdad que necesitan a nivel de la identificación y notificación de sus seres queridos. Hasta 2017, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y Fallecidos de El Salvador, COFAMIDE, tiene 301 casos de personas que se han acercado a poner una denuncia. Cancillería salvadoreña tiene en sus registros más de 1.200 personas desaparecidas en su ruta migrante. Con el paso del tiempo y con el contexto social que vive el país, esta cifra va en aumento. Para los familiares de estos migrantes que no lograron cumplir su sueño de llegar a los Estados Unidos, es una situación difícil de sobrellevar y esperan más del Estado salvadoreño. La creación del Banco Forense fue el resultado de una lucha de las organizaciones sociales por descubrir la verdad sobre los migrantes que fallecieron en su travesía. Sin embargo, existen miles de salvadoreños que aún pueden seguir con vida y es por ellos que la búsqueda debe ser más intensa. Hacer un esfuerzo conjunto entre sociedad civil y el Estado salvadoreño para que estas familias logren tener una reunificación con un final feliz. Quisiéramos que eso se diera pues, para que hubiera más credibilidad para las familias que pierden sus seres queridos. Y quisiéramos que también las autoridades y las autoridades competentes que están en esos lugares que pueden ayudarnos se pusieran en nuestros zapatos para que ellos vieran el dolor. Primeramente, Dios nunca les va a suceder una cosa como la que nos ha sucedido a nosotros, problemas igual a los de nosotros, porque entonces sí van a sentir ellos qué es lo que nosotros estamos sintiendo.